principio, pero no tiene final. Ningún ser humano puede pretender que él puede dar a conocer el Espíritu Santo. Primero que todo, el Espíritu Santo es el mismo Dios, el mismo Elohim, como lo vamos a ver. Nadie puede decir, nadie puede pretender decir que él conoce completamente a Dios. Nosotros conocemos a Dios hasta donde Él se deja conocer por nosotros. ¿Hasta dónde Él se deja conocer por nosotros? Bueno, Él conoce nuestras limitaciones. Entonces, Él nos va a enseñar de Él hasta donde Él sabe que nosotros podemos, número uno, entender de Él. Número dos, hasta donde Él sabe que nosotros nos abrimos a entender de Él. Hasta allí va el Señor. Porque de pronto tú puedes aprender más de Dios que de mí, porque yo hay un momento en donde me cierro y digo, no, esto no puede ser. En cambio tú dices, yo sí lo creo. Entonces, aunque tenemos una misma enseñanza, unos aprenden más que otros. Amén. De parte de Dios vamos a aprender una parte de Él que nosotros hemos conocido como Espíritu Santo. Hay mucho que aprender sobre el Espíritu Santo. El nombre de Espíritu Santo es Ruach, que quiere decir Espíritu, Ruach, Kadosh, que quiere decir Santo. Ruach, HaKadosh, que quiere decir Espíritu Santo. Yo quiero que sepa que le diga a usted Ruach HaKadosh, él sabe que usted está hablando de él. Si usted le dice Espíritu Santo, él todavía sabe que usted está hablando de él. ¿Por qué tratamos de usar estos nombres? Porque hoy estamos entendiendo que Yeshua no hablaba en español, aunque conocía el español. Yeshua no hablaba en inglés, aunque conocía el inglés. Él era judío, hebreo, y él hablaba hebreo. También hablaba arameo. También hablaba griego. Para Jesús no hay ningún idioma desconocido. Si nosotros entendemos que Jesús es el mismo Abba, lo que conocemos como unidad, unicidad, y ahora vamos a aprender cómo el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, es también el mismo. No son como nos enseñaron a nosotros, una persona acá, otra persona en la mitad y otra persona al final. No, es uno solo que se manifiesta en tres expresiones diferentes entre las muchas más que Él se manifiesta en la Escritura. Esto es muy importante. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a entender cuando la Escritura nos enseña en el Evangelio de Juan que dice, Dios es Espíritu. Eso lo vamos a ver más adelante. Dios es Espíritu. Pero también aprendemos que Dios es santo. Dios es santo. Entonces, si aquí tenemos Dios es Espíritu, Dios es santo, entonces aquí tenemos Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Sigue siendo el mismo Elohim. ¿Qué es lo que pasa? Voy a dar esta pequeña introducción. ¿Por qué la necesidad de enseñar sobre el Espíritu Santo o el Ruach HaKadosh? Está sucediendo algo, hermano, dentro del regresar a nuestras raíces hebreas. El enemigo, el adversario,
ha sembrado o está sembrando una cizaña, entre muchas. La cizaña es mucha. Y es que el Espíritu Santo no existe como una persona. No existe como alguien que hable, que enseñe, que sane, que corrija, que redarguye y que haga todo lo que el mismo Jesús hizo, lo que el mismo Abba hizo. Entonces, ¿qué tenemos con esta enseñanza que se ha levantado? Es un peligro gravísimo. Porque esta enseñanza cambia muchas cosas. Por eso elegí primero hablar del Ruach HaKadosh para después tener acceso a corregir otras cizañas. No las vamos a arrancar, las vamos a identificar. ¿Por qué no las podemos arrancar? Porque acuérdense que cuando los discípulos de Jesús le dicen al maestro, Señor, ¿no se sembró un buen trigo? ¿Dónde pues salió esta cizaña? El mismo Jesús enseña de dónde vino la enseñanza, la cizaña. Entonces los discípulos le preguntan, ¿arrancamos la cizaña? Y él le dice, no, porque de pronto al arrancar la cizaña, puedas también arrancar el trigo. Déjalas crecer las dos y en su debido momento se corta todo y se separa la cizaña a un lado y el trigo al otro lado. Amén. Entonces, no es momento de arrancar la cizaña. Esa no es mi función. En lo que le pido al Eterno, que su Ruach me ayude, es ayudarles a ustedes a identificar cizaña. Y lógicamente, para identificar cizaña hay que ir al campo, donde están sembrados tanto el trigo, porque ¿a dónde se siembra cizaña? Al lado del trigo. Entonces, si usted no está en el campo, si usted no va donde está la cizaña, el trigo, usted no va a poder identificar la cizaña. Hay que meternos, como dicen por ahí, en candela. ¿A dónde está el trigo? Allí vas a encontrar la cizaña. ¿Estamos claros, hermanos? Vamos caminando por allí. Ok. Entonces, una enseñanza que se está metiendo como cizaña es que el espíritu no es alguien, sino que es algo. Esto es algo. Pero no es alguien. Lo puedo tocar. Pero él no me dice quién es, porque él no puede hablar. Él no siente. Para que esté de un lugar a otro, yo lo tengo que rodar. En otras palabras, esta cosa no tiene vida. Entonces, yo no puedo comparar al espíritu con una cosa. El espíritu es alguien. Y si tú realmente has nacido de nuevo, tú sabrás que el espíritu es Dios mismo. En 2 de Corintios, capítulo 3, estos versículos vamos a ir examinando más detalladamente. Dice, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor, ¿de quién Señor estará hablando? ¿De cuál Señor? De nuestro Abba, nuestro Adón. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Yo me pregunto, ¿el Señor es viento? ¿El Señor es soplo? No. Se manifiesta en los vientos. Se puede manifestar a través de un soplo. Pero no es que Él sea soplo. No es que Él sea viento. Dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
allí hay libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Entonces, hermano, se ha levantado una doctrina donde se dice que el espíritu es soplo, que el espíritu es viento. ¿Cuál es el peligro de esto? Aceptemos temporalmente de que el espíritu es soplo y el espíritu es viento. Aceptemos. Si el espíritu, a lo que yo llamo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es soplo, es simplemente viento, ¿qué pasa conmigo que fui creado a su imagen y semejanza? Si se supone que yo heredé una parte de mi Abba, y yo creía que mi Abba era espíritu, ahora al entender que mi Abba no es espíritu, o que el Espíritu Santo no es quien yo creí que era, sino que simplemente es soplo o es viento, entonces yo tengo que asumir de que yo no recibí ningún espíritu. Yo lo que recibí dentro de mí fue un soplo, un viento, nada más. Es decir, que lo que me dice Tesalonicenses cuando me dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces yo ahora tengo que corregirlo. Yo tengo que leerlo ahora de la siguiente manera, es una pregunta. Y todo vuestro ser, soplo, alma y cuerpo. Eso en mi ser no tiene sentido. Yo sigo creyendo que yo soy un espíritu al cual se le dio un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Eso es lo que yo sigo creyendo. Entonces, creer que el espíritu es soplo, es viento, nos pone en gravísimos problemas. Estamos asumiendo temporalmente de que realmente somos soplo y somos viento. Esto es un preámbulo apenas, hermano. Si yo no soy espíritu, lógicamente, ¿qué pasa conmigo cuando yo muera? Pues entonces me voy al conocimiento que tienen nuestros hermanos judíos. Y es que cuando el hombre muere, simplemente ya deja de existir. Todos sus pensamientos se borraron. Ya el hombre no tiene noción ni de lo que hizo, ni de lo que fue, y ya no hay nadie que tenga noción de eso. Entonces, todo lo bueno que yo hice, si me sirvió en la tierra, bien. Si no me sirvió, perdiste el tiempo. Todo lo malo que yo hice, me causó daño a mí, causó daño a mi familia, causó daño a mis vecinos, me trajo consecuencias, pero si le hice lo malo, lo disfruté. Le saqué beneficio. Por ejemplo, si yo fui un traficante de droga, me trajo perjuicio. ¿Qué perjuicio? Vivía temeroso de que la policía me capturara, de que yo fuera a ir preso, y si caí preso, pues pagué condena, pero salí, pero tengo unos milloncitos ahí guardados que se los dejé a la familia. Hice malo porque dañé mucha juventud vendiendo droga, tuve que matar mucha gente para yo subsistir, porque como por narcotraficante que era, tenía mis enemigos, me quería matar. Entonces maté a muchas personas, hice mucho daño, pero ya morí y ya no tengo que rendirle cuentas a más nadie. Entonces, si al yo morir, mire una escalerita, ¿no? Si al yo morir ya no tengo a quién rendirle cuenta, entonces yo ya no voy para el cielo, porque no necesito cielo. Tampoco tengo que temerle al infierno, porque no hay infierno. Porque el infierno se supone que es para lo que hacen lo malo. Pero si lo malo que yo hice no tiene castigo, entonces, ¿para qué tener un infierno?
¿Se da cuenta el peligro de una cosa cómo va llevando a la otra? Entonces, allí aparece la doctrina de que nosotros no vamos al cielo. Claro, si no tenemos espíritu, ¿quién va a ir al cielo? Aparece la otra doctrina, que no existe el infierno. Claro, si no hay castigo, entonces ¿para qué tener un infierno? ¿Tú te puedes imaginar que tus hijos crezcan con ese pensamiento? Hijo, no hagas lo malo. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué tú le llamas malo? Eso no es malo, eso lo hace todo el mundo. Sí, hijo, lo puede hacer todo el mundo. Le puede ir mal, le puede ir bien. Hijo, pero un día esas personas van a tener que rendirle cuenta a Dios. ¿Cuál cuenta, mamá? Pues el día que hijo, nos presentemos delante de Él. Pero mamá, eso es mentira, no hay cielo, nadie va al cielo. Pero hijo, puede ser castigado cuando mueras, vas al infierno. Ay, mamá, no existe infierno, mamá. ¿Tú ves el peligro? ¿Tú ves la cizaña? Entonces, Dios es, el Espíritu Santo es soplo, es viento. Entonces yo soy también soplo y viento. Y una vez que el viento cesa, terminó el soplo. No hay cielo, no hay infierno. Ahora, si no hay infierno, es porque no hay castigo. ¿Van de acuerdo conmigo? No hay castigo. Entonces, si no hay castigo, ¿qué se va a castigar? ¿Qué se castiga? El pecado. ¿Pero qué es pecado? Pecado es infringir la ley. Ok, yo infrinjo la ley. Y después que la infringe, ¿qué pasa cuando muera? No pasa nada. Entonces me da lo mismo infringir la ley. Es un peligro bien grave. Y yo exhorto a todos los maestros de Torá, a todos los pastores, a todos los llamados rabinos de hoy en día, que han abarcado esta enseñanza dentro de su corazón y que lo peor la están transmitiendo a sus congregaciones, a sus discípulos, yo los exhorto en el amor de nuestro Abba que reflexionemos sobre esto. Porque no estamos enseñando lo que la Torá nos dice. La Escritura sí habla de un cielo. La Escritura sí habla de un infierno. Y más adelante, con la ayuda del Abba y de su Ruaj HaKadosh, Él me guiará a coger cada tema de esto, uno por uno, a la luz de la Torá y mostrar su veracidad, su existencia y las consecuencias de no creer en lo uno y enseñar lo torcido, como también el Señor me guiará a que entendamos las bendiciones para los que creemos que estos lugares sí existen y tomamos decisiones en obedecer la Torá, para un día recibir según nuestra recompensa. La Escritura habla de muchas maneras, que llegará el día en que cada uno reciba según su vida, reciba recompensa. La Escritura habla de muchas maneras. Pero si no hay cielo, si no hay infierno, si no voy al cielo, porque nadie va para el cielo, y si tampoco hay infierno, entonces, ¿cuál va a ser mi recompensa? Entonces, mire la última consecuencia, el último análisis. Hermano, el castigo de una persona que se pasó la vida practicando el pecado y que no obedeció a la Torá es vivir eternamente sin el Señor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Hay otra enseñanza, que no puede haber infierno
Porque la Escritura dice que Dios es amor. Y un Dios que es amor no va a ser un infierno para castigar a nadie. Miren, qué mentira tan grande. Entonces, hermano, vamos a hacer un análisis. Entonces yo voy a hacer, mi castigo es que voy a vivir eternamente separado de Dios. Pero ¿quién va a vivir eternamente separado de Dios? Porque se supone que si cuando yo muero y mis pensamientos terminan y ya no tengo recuerdo de nada, entonces yo no me voy a acordar de que un día existió Dios. Yo no me voy a acordar de que un día Dios es amor. Entonces no me va a hacer ninguna falta. Es más, ¿a mí qué me interesa si Dios es amor? Si yo tengo la oportunidad, sin ninguna consecuencia, sin ningún premio, yo tengo la oportunidad de vivir aquí en la tierra practicando todo lo malo. Por ejemplo, soy un mujeriego, puedo tener todas las mujeres que quiera, porque tengo dinero, porque me lo gano haciendo lo malo, entonces vivo aquí mi vida, toda la vida loca. Y todo. Y vivo aquí haciendo de todo lo que yo quiero hacer y lo disfruto y me morí. Si no hay cielo, si no voy al cielo, si no voy al infierno, y todo. ¿A mí qué me importa? Mientras estuve haciendo todo eso, a mí no me importó el Dios de amor. No lo necesité. Es más, disfruté fue otras cosas. Entonces, ¿cuál va a ser mi castigo? Que no vas a ver el Dios de amor. A mí qué me importa, nunca lo necesité. Ya ahora que ni pienso, ni siento, ni nada menos lo necesito. ¿Se da cuenta el peligro? Todas estas cizañas, doctrinas engañosas que están siendo introducidas dentro del buen trigo, tenemos que descubrirlas. Porque esto no es más sino el último zarpazo de Hasatán para que ahora que has recibido la escritura completa, lo cual te da la oportunidad de vivir una vida plena en el Mesías, en tu Abba, en Yahweh. Tienes esta oportunidad, te han lanzado una cizaña para robarte esa oportunidad. Porque escúchame esto, póngale atención a esto. Tú no te vas a escapar del infierno porque tú creas o no creas en Él. Porque Él existe, y Él existe no porque tú creas en Él. Él existe porque el Abba lo creó para alguien que se apartó de sus mandamientos. Y el primero que se apartó de sus mandamientos era alguien que se llamaba Luzbel, era un ángel acabado en hermosura y perfección, se rebeló contra la Torá que Dios le había dado, contra las instrucciones que Dios le había dado, se rebeló contra él y se volvió diablo, a Satán, como tú lo quieras llamar, y Dios preparó un lugar para él. Sí es cierto, no lo preparó para ti ni lo preparó para mí, pero ahora ese diablo quiere arrastrar porque él no se quiere ir solo, él te quiere llevar a ti y me quiere llevar a mí. Entonces, el infierno existe, amado hermano, creas o no creas en él. Es como el que dice, Dios no existe. ¿Por qué no existe Dios? Porque yo no le veo. Es que Dios existe no porque tú le veas. Dios existe no porque tú creas en Él. Creas o no creas, Él siempre existe. Tú no beneficias a Dios si tú crees en Él. El que tú creas en Él, el beneficiario eres tú. Lo mismo con el infierno. Lo mismo con el cielo. Entonces, mis hermanos,
Reaccionemos. Miremos qué nos están enseñando. Prepárate. Habla con tu líder. Habla con tu maestro. Si te está enseñando algo torcido, trata de persuadirlo para que él vuelva al camino correcto, a la enseñanza correcta. Pero si él no quiere entender, escapa por tu vida. Escapa por tu familia. Y entrégalo en las manos del Señor. Él algún día se va a convencer. Mire, yo siempre he dicho, el que cree en Dios o no cree en Dios, eso es algo temporal. Yo no creo en Dios, sí, está bien, eso es algo temporal. Si tú mueres a los 60 años, ¡prum!, ahí te vas a convencer. Ay, ¿verdad que sí existía, Señor? Sí, pero ya es muy tarde, mi hijo. Te di 60 años. Si tú crees en el infierno o no crees en el infierno, eso es tu decisión. Si no crees, haz, viaja, come, disfruta, todo lo que tú quieras hacer. Al final crees que no vas a ir a recibir ningún castigo ni nada. Pero cuando tú mueras y tú abras tus ojos en otra dimensión, entonces lo vas a ver a Él. No te vas a atrever ni a abrir tu boca. No te vas a atrever ni a abrir tus ojos para mirarlo. Y cuando te muestren el apartamento que te tienen allá, porque acuérdate, todo lo que el diablo hace es imitar. Si en la casa de mi padre hay muchas moradas, ponle firma, allá abajo también hay muchas moradas. Y cuando tú mueras y te encuentres ante esa realidad, tú vas a decir, ay, sí existía, pero alguien te va a decir, pero es muy tarde, ahora me perteneces. Y no va a ser Dios. Y no vas a poder decir, Dios de amor. Y dices, sí, de amor, mira cuánto te amé. ¿Te acuerdas que te envié a tal lugar? ¿Te acuerdas que te envié a tal persona? ¿Te acuerdas que te regalé este libro? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de lo otro? 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 Y te acuerdas de lo otro. Y te acuerdas de lo otro. A mí nunca se me olvidó y siempre lo hice porque te amaba. Pero tú nunca quisiste ponerme atención. Y ahora tú me vas a acusar de que yo no soy un Dios de amor. Es muy tarde. Amados hermanos, Dios es espíritu. Y los que se acercan a Dios es necesario que se acerquen en espíritu y en verdad. ¿Qué podemos decir entonces? Dios es viento. Y los que se acercan al viento es necesario que se acerquen en viento y en verdad. Eso no tiene. Para los que tienen el ruá por dentro, eso no tiene, es que ni lógica. Eso no tiene vida. Pero en cambio, si a mí me dicen, a mí, aquí que está la vida del ruá dentro de mí, a mí me dicen, Elohim, tu Elohim es espíritu. Y es necesario que el que se acerque a él, se acerque en espíritu. Y tú vas a decir, ¿cómo? ¡Ah, claro! Yo también soy espíritu. Eso es un gozo grandísimo que se produce en tu corazón. ¿Por qué? Porque ahora tú sabes que el camino para acercarse a tu Elohim está abierto, está dentro de ti, tu espíritu. Entonces muchos textos empiezan a coger sentido en tu vida. Porque todos los que son guiados por el viento de Dios, no, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es importantísimo, hermano.
Conocer del Ruach, conocer del Espíritu Santo es de vital importancia. De vital importancia. Porque si tú, mire, si tú no experimentas la vida del Ruach y tú estás en una congregación donde no te enseñan, donde no te ayudan, donde no te muestran el camino para tú ir a tener ese encuentro personal con el Ruach. Si tú estás en un lugar donde no te enseñan eso, amado hermano, tú lo que tienes es una religión. Pasan momentos chéveres, llegan las fiestas, hacen esta y en esta actividad y tal. Pero como me decía el otro día una persona, pero las vidas siguen igual, siguen igual. Pasaron un momento, ¿y cómo estuvo anoche? Buenísimo, y pasamos de lo más de bien. Y después a los 2 o 3 días, ¿qué? En la misma. Porque falta ese contacto con el Ruach. Porque Yeshua vino y nos enseñó la verdad. Nos mostró, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos mostró las 3 cosas. Yo soy el camino. Hay un camino. Te tienen que enseñar el camino a la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Te tienen que enseñar la verdad porque esa verdad es la que va a producir vida. ¿Y dónde está la vida? En el espíritu, hermano. No en el alma muere, durmió. No en los pensamientos, las emociones, moriste y ahí todo terminó. Pero la vida está en el espíritu. Él sí queda vivo, eternamente vivo. O para vivir con el Abba, o para vivir separado del Abba, pero allá, en el infierno. Por eso es necesaria, es tan importante que tú estés en el lugar correcto. Pastor, pero no es estar en el lugar correcto, en un lugar donde uno llega y uno ve cómo va creciendo y creciendo y creciendo. Eso no es señal de lo que está correcto. No, si tú vas a mirar el crecimiento como un fruto de la verdad, entonces regresemos a Roma. No hay iglesia más grande que la romana. Si el crecimiento es señal de que todo está bien, de que Dios nos está guiando, entonces vayamos a los testigos de Jehová, están alrededor del mundo. Vayamos a cualquiera de estas religiones que hoy en día vemos sus congregaciones de 10,000, de 12,000 personas. ¿Por qué han crecido? Porque Dios está con ellos, entonces vámonos con ellos. Si es que tú miras el crecimiento como una señal de que Dios está en tal lugar. Mire, el Abba había prometido al pueblo de Israel una tierra donde fluye leche y miel. Era suficiente. Si venía como promesa del Abba, suficiente para creerlo. Sin embargo, se levanta un pueblo a quien se le había dado la promesa y dijeron, no, enviemos testigos para ver qué es lo que tú quieres ver. No, para que examinemos la tierra. O sea que la información que te dio el Abba no te fue suficiente. Ok, pero enviemos testigos. Y el Eterno que conoce nuestra condición le dice a Moisés, ok, prepara un testigo por cada tribu. Se prepararon 12 testigos. Y fueron a examinar la tierra. Llegaron y vieron que realmente sí era una tierra donde fluía leche y miel. Es más, llevemos evidencia para que no vean que estamos inventando. Se trajeron unos gajos de uva que tenían que atravesarlos por un palo y uno por aquí y el otro por allá, llevando las uvas. Trajeron la evidencia. Pero cuando llegan y les piden el informe, ¿qué dijo la mayoría? Que habían gigantes,
Oh, reconocieron. Ciertamente es tierra donde fluye leche y miel, pero allí habitan. Y empezaron a poner todos los tropiezos. Pero la mayoría estuvo de acuerdo. ¿Cómo crecieron, no? Y eso que nada más fueron 12. Hago una ecuación matemática. Si por cada 12, 10 creyeron el error, 10 endurecieron su corazón. Imagínense, haga la ecuación, por cualquier número que usted quiera alcanzar. Quiere decir que dentro de 3,000, ¿cuántos creyentes apenas tengo genuinos creyendo la Yahweh? 300. De 3,300 apenas. Entonces, la mayoría no me es evidencia de que esto está creciendo porque Yahweh está conmigo. No, porque yo tengo, a lo mejor son 10 incrédulos y nada más tengo 2 creyentes. Ahora digo como un pastor que no tenga el ruat. Hablo como un pastor que no tenga el ruat. Bueno, pero entre la multitud vienen muchos diezmos. Eso es otra cosa. Tú tienes los ojos puestos ahí, ¿verdad? Pero yo pido al Abba que tú y yo no caigamos entre esos pastores que nada más piensan en el diezmo, porque necesitan el diezmo para sacar sus proyectos, no los proyectos del Abba, sino los proyectos personales. Necesitamos de los diezmos para sacar nuestros proyectos personales, que una vez que nos vienen a mente, empezamos a rogarle a Dios que nos confirme si son o no son de Él, y nunca recibimos respuesta, pero como tenemos el diezmo, de todas maneras, nos lanzamos. Yo ruego al Abba que tú no seas de esos ministros. Ahora, hermanos, para empezar humanamente a entender dónde está la cizaña, dónde viene la cizaña, nosotros tenemos 2 fuentes de información. Para mí, la mejor, la infalible, que es la del Ruaj HaKadosh. ¿Quién puede hablar de sí mismo lo mejor, sino yo mismo? De ti te han podido decir, a ti te han podido decir de mi persona, es que ese hombre esto, que ese hombre aquello, Pues si tú vienes donde mí, yo te voy a decir exactamente. No, eso no fue así. Eso pasó, fue así, así, así. ¿Quién nos puede hablar las cosas del Espíritu de Dios? Y esos pasajes los vamos a examinar más adelante. Sino el Espíritu de Dios mismo. Él es el único que te puede decir quién es Él, cómo es Él, qué es lo que Él quiere, cómo se manifiesta, cómo enseña, Él, solamente Él. Y bendito el Abba que nos dejó escrito, mas vosotros no habéis recibido el espíritu del hombre, sino el Espíritu de Dios, con el cual podemos clamar y decir, Abba, Padre. Porque yo soy espíritu pequeño, Él es el espíritu que lo llena todo. Pues yo tengo una partecita de Él, Abba, Padre. Ahorita pronuncié una palabra que se llama infalibilidad. Usted sabe que uno de los dogmas de la Iglesia Católica Romana es la infalibilidad del Papa. ¿Qué es la infalibilidad? Roma dice que el Papa nunca, jamás se equivoca. Un día le voy a traer unos apuntes que están escritos en los mismos libros romanos. En todos esos archivos que tiene Roma, que ya no son tan secretos, porque hoy en día no hay nada secreto.
El último secreto que fue descubierto fue ese, que ya no hay nada secreto. Pero en esos archivos dice que si un día el Papa dice algo y Dios ha establecido algo, que lo que dice Dios estaba equivocado, que lo que dice el Papa es correcto. Lo dicen en los mismos libros romanos. Y de ahí basan la infalibilidad del Papa. Amados hermanos pastores, no nos hagamos papas. Hoy mismo yo puedo estar enseñando algo y dentro de toda la verdad que yo pueda enseñar, nunca puedo olvidarme de que yo soy un hombre y que de pronto puedo decir algo que no sea exactamente conforme al Espíritu de Dios. Es mi deber, es mi obligación. Si yo quiero agradar realmente a Alaba, que en el momento en que el Espíritu Santo me muestre y me diga, dijiste esto y no es correcto, yo el próximo sábado te lo esté diciendo, hermano, quiero corregir algo que dije el sábado pasado y en lo cual me equivoqué. Pero no debo llenarme de arrogancia y de orgullo y de altivez. No, yo no puedo reconocer que me equivoqué en un púlpito, porque entonces nadie va a creer en ti o en mí. No, yo no puedo ponerme en eso. Mejor, si usted no me cree a mí, créale al espíritu de la palabra. Ahí sí. Si usted no lo lee, diga, habla muy bonito, se apasiona muy bonito, pero eso que me está enseñando no está ahí en la palabra. Baruch Hashem, bendito Dios que usted pueda mirarme de esa manera. Pero ante lo que yo le enseñe y le diga, léelo, y usted lo lee, usted puede decir, oye, como que no me gusta, como que no era lo que yo había aprendido, como que no era lo que yo quería escuchar, pero no puedo ignorarlo, ahí está escrito. Yo prefiero eso. Y que usted diga, le voy a seguir llevando la contraria, pero sabiendo que está escrito. Es cuando dice la Escritura, sea hallado todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. No está mal de nosotros, los pastores, los líderes, en un momento dado de nuestro ministerio, de nuestro caminar, reconocer que un día en el camino perdimos el horizonte, nos equivocamos, dijimos algo, pero tengamos el suficiente valor, la suficiente humildad delante del Abba para ir en busca de ese momento, encontrarlo y rectificar. Y rectificar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay muchas ovejas que escuchan lo que nosotros hablamos y muchas de ellas no tienen conciencia y se tragan, como digo yo, con mantequilla y con mermelada todo lo que le digamos sin corregir, sin examinarlo, sin escudriñarlo. Y eso los va a llevar a catastróficas consecuencias. ¿Y sabe quiénes vamos a ser llamados un día a rendir cuenta de eso? Usted y yo. De manera que tengamos mucho cuidado cuando tomamos este lugar, ya sea con 1 al frente, con 10 al frente, con 100 al frente, con 1000 al frente, con 10,000 al frente, con lo que sea, porque un día daremos cuentas a Dios. Nosotros no podemos asumir que tenemos la infalibilidad del Papa. Sepamos corregir cuando nos hemos equivocado. Una de las herramientas que se utilizan mucho hoy en día para hablar del Espíritu Santo es la concordancia Strong. Yo la recomiendo, de verdad que la recomiendo. Para todos aquellos, como yo, que no conocemos el idioma hebreo, que no conocemos el idioma griego, la concordancia Strong es de gran ayuda.
Oiga, de gran ayuda. Simplemente, la concordancia Strong no es infalible. ¿Por qué, hermanos? La concordancia Strong que nosotros tenemos en español toma su origen en el idioma español y en una Biblia en español que se llama Reina Valera. Es la Biblia que generalmente está más accesible a todas las manos de los creyentes cristianos. Gracias al Eterno que hoy tenemos entrada a otras traducciones que, al igual que ha hecho Reina Valera, estas nuevas traducciones han corregido muchas cosas. Mire, no hay Biblia que tenga más correcciones que la misma Reina Valera. Es más, la última que tenemos hoy en día dice: corregida en el año tal con el año tal. Pero cuando usted coge otras Biblias, dice correcciones del año tal, es decir, ella misma admite que ella ha ido corrigiendo. ¿Qué corrigió ella? Lo que en un momento tradujo como una verdad, pero después no la pudo ocultar y tuvo que corregirla para darle un sentido más verdadero. Sin embargo, hay muchas cosas que ella no va a corregir nunca. ¿Cuáles son esas cosas? Pues tenemos otras ayudas de otras Biblias que sí han corregido y entonces hoy podemos, gracias al Eterno, comparar unas cosas con otras. Pero la concordancia Strong toma como centro Reina Valera. El idioma hebreo tiene una peculiaridad bien grande. El idioma hebreo no tiene traducción. El idioma hebreo no se traduce, el idioma hebreo se transcribe. Una sola palabra, como lo vamos a ver ahora, puede tener diferentes significados de acuerdo al contexto de la oración, de acuerdo al contexto de la historia, el lugar donde se está narrando, donde se está escribiendo. Es allí el grande problema de las traducciones de la Biblia, que todos los hombres hemos intentado traducir y no nos hemos puesto a transcribir. ¿Por qué? Porque para transcribir se necesita la dirección del Ruach, pero para traducir se necesita solamente mi intelecto. Entonces ya por allí empezamos con una patita coja, ¿no? Con una patita coja. Sin embargo, ¿por qué aconsejo la concordancia Strong? ¿Por qué yo busco ayuda en la concordancia Strong? Porque Strong me va a ayudar a entender o a tener una idea de lo que no conozco. ¿Qué es lo que no conoces? El idioma hebreo. Si a mí me preguntan hace 20 años, ¿qué significa Ruach? Y yo digo, Ruach, un león pequeño tratando de ruir. Ruach. Eso es lo que mi mente me hubiera dado. Porque yo no conozco el hebreo. Entonces me hubieran tenido que explicar, no, Ruach es una expresión hebrea de lo que nosotros conocemos como espíritu. Ah, mira, yo cómo iba a saber eso. ¿A cuenta? Entonces, cuando yo conozco la concordancia Strong, yo la consigo, y cuando quiero tener un poco, simplemente un poco más de entendimiento de lo que estoy leyendo y esa palabra, ¿qué significará? Me ayuda la concordancia Strong. No es que ella sea infalible, no que ella tenga todo el conocimiento. Entonces, muchos pastores acudimos a la concordancia Strong. Sin embargo, pastor, que me están escuchando, ustedes sabemos que de las muchas palabras, que de una palabra en hebreo,
nos enseña Strong, porque Strong nos enseña que de esa palabra hebreo puede significar tal, tal, tal y tal cosa, como también tal y tal y tal y tal cosa, como también tal y tal y tal cosa. Nosotros mañosamente elegimos de todas esas palabras la que más me conviene para enseñar lo que quiero enseñar. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a la concordancia Strong y busco la palabra espíritu, encuentro que en el hebreo está en el numeral 7307. Para los que tienen allí Strong, búsquenlo, 7307. Todos los significados que tiene la palabra espíritu. ¿Dónde aparece por primera vez esta palabra espíritu? En Génesis, capítulo 1, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Escuche, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La primera vez que aparece Espíritu. Entonces, yo voy al Strong y encuentro que la palabra esa, espíritu, está en el numeral 7307. Entonces me aparecen todos los versículos donde está 7307, espíritu, 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 espíritu. Cantidades. No me tomé en el trabajo de contar cuántas veces. Hay otras dos palabritas que se traducen también como espíritu, pero contadas sus partes en la Biblia donde está. Estoy hablando nada más del llamado Antiguo Testamento. En el griego, la palabra espíritu ya aparece con otro numeral. Es otro idioma, 4151 de Strong. Y dice que se pronuncia neuma, neuma. Pero aquí en hebreo es a donde quiero traer a conocimiento suyo. Hebreo 7307, definición de espíritu. Dice, ruach, ruach. Siempre producen aquí al final, en el idioma hebreo, un sonidito ahí. Ruach, ¿ok? Entonces mire cómo lo define. Viento. Por semejanza a aliento. Es una exhalación sensible o incluso violenta, una exhalación sensible o incluso violenta, que figura vida. Interesante, ¿no? Ira, insustancial, que no tiene sustancia, por extensión, es decir, si le damos extensión a la palabra, región del cielo, por semejanza, espíritu. Oh, también dice espíritu. Pero solo de un ser racional. Oh, me sirve, porque entonces decimos que nosotros los seres racionales, yo creo que soy un ser racional, entonces sí tenemos espíritu, de acuerdo a la concordancia Strong. Su expresión y sus funciones. Es decir, que ese espíritu tiene expresiones, manera de expresarse y funciones. Me gusta eso.
Aire también significa aire. Aliento también significa aliento. Ánimo, enojo, espíritu, vuelve y lo dice, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, y vuelve y termina diciendo viento. Mire, nada más una sola palabra, ruach. ¿Qué quiere decir espíritu? Te ve todas las definiciones. Ahora, de acuerdo a la intención que yo tenga, yo voy a elegir entre todos estos, voy a elegir una, de acuerdo a lo que yo les quiero enseñar. Si yo le quisiera enseñar a usted que espíritu se refiere únicamente a ira, entonces yo voy y digo, vaya a la concordancia Strong, al numeral 7307, y usted va a encontrar que ahí dice ira. ¿Le estoy mintiendo? Le dije una verdad a medias, ¿verdad? Si yo tengo otra intención y yo le quiero hablar de otra cosa, yo le digo, ¿qué significa espíritu? Ímpetu. Vaya a la concordancia Strong para que vea que en el 7307 dice ímpetu. Entonces usted va allí y encuentra ímpetu y ya no le va a prestar atención a las otras cosas, porque su pastor le enseñó que es ímpetu. ¿Se da cuenta? Y por eso yo puedo enseñar. Por eso es que nosotros a veces escuchamos a estas personas que tienen ese ímpetu agresivo, decir, es de un espíritu agresivo. ¡Wow! Lo convencí, ¿verdad? Sí, ímpetu, ¿verdad? Sí. Rúa lo único que quiere decir es eso, un ímpetu agresivo, ¿verdad? Y usted vino con mantequillita y todo se lo comió. Porque se lo enseñó ¿quién? Su pastor. Citándole ¿qué? Strong. De la misma manera, a nosotros nos han enseñado que espíritu quiere decir viento, soplo. Y no se dan cuenta del peligro tan grande en que nos están exponiendo al enseñarnos que Ruach quiere decir nada más espíritu viento y nos ocultan todo lo demás que también dice Strong que quiere decir Ruach. Pregunta, pastor, ¿pero lo están enseñando con maldad? No, yo no puedo decir eso. Pero está la evidencia. Usted va a la concordancia Strong, que en cualquier momento, no sé si lo podamos poner, ¿lo tiene completo, pastor? Voy a leerle lo que ahorita les leí. Concordancia Strong, numeral 7307, Ruach, del 7306, viento, por semejanza, aliento, y una exhalación sensible, o una conclusión violenta. Figura, es decir, figura también vida, ira, insustancial, algo insustancial. Si le damos más extensión a la palabra, región del cielo. Por semejanza, espíritu, pero solo de un ser racional. Incluye su expresión, pastora, y funciones, aire, aliento, ánimo, esa persona es un espíritu, ¿verdad? Enojo, esa persona tiene un espíritu, oye, tú no le puedes decir nada porque espíritu, hálito,
ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano y viento. Mire, todas. Yo puedo elegir de ahí, me conviene, espérate, por semejanza, aliento, una exhalación. No quiero algo más, por extensión, región del cielo, por semejanza, espíritu, no, eso no me conviene. Pero solo de un ser racional, inclusive, expresión, fusión, aire, eso me funciona. Aliento, eso me cae como anillo al dedo, esa expresión, me gusta eso. Vacío, viento, ya la tengo. ¿Qué quiere decir rúa, pastor? Quiere decir viento, quiere decir aliento, quiere decir... Ya elegí de acuerdo a lo que yo quiero enseñarles. Mi pregunta es, ¿eso es ético? Si yo soy pastor, yo puedo caer en esa tentación de con tal de yo defender mi pensamiento, mi modo de pensar, yo ocultar las otras posibilidades que encierra la misma palabra en hebreo en una definición más clara y completa de lo que es ruach, de lo que es espíritu, y que me puede ayudar a entender cómo estoy yo conformado, cómo fui yo engendrado, por decir algo, en el vientre espiritual de mi Abba, y de donde yo recibí parte de su ADN. Él es espíritu, por eso es que yo tengo también espíritu. ¿Por qué, hermanos, es tan importante esta parte? Porque esa sola parte te abre el camino o te cierra el camino al trigo o a la cizaña. Porque vuelvo y le digo, si el ruach no es espíritu, entonces yo tampoco tengo espíritu. Entonces ya no me tengo que preocupar el día que yo muera, porque el día que yo muera, hasta allí acabó todo. Ni me espera un cielo. Usted sabe lo harto que es usted vivir toda una vida en santidad, consagrándose al Señor, porque usted aspira algún día ir al cielo. Y la gran sorpresa es que cielo, ¿a dónde? Nunca hubo cielo. ¡Wow! ¡Qué engaño con el que yo viví! Yo dejé de disfrutar tantas cosas de la vida, que a mí la vida me las presentó, y yo dejé de disfrutar tantas cosas porque me enseñaron que eso era pecado, y resulta que no había ningún pecado ni nada. Y viví una vida ahí de monigota, ahí viviendo Torah. Y no hay cielo, no hay castigo. O lo contrario, ¿no? Elegí el mal y todo, y me revolqué, hice daño y tal, que te van a castigar Dios un día. ¿Cuál castigo? Eso no hay castigo, no hay infierno, no hay nada. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos esto bien claro en nuestro corazón. El ruach es espíritu. Reina Valera no nos los puede decir todo completo. Quien realmente te va a enseñar a ti quién es Él, es el mismo ruach. Él va a llegar a tu espíritu. Lo primero que te va a decir es, tu Elohim es espíritu. Se puede manifestar a través del viento. Se puede manifestar de muchas maneras. Él es Elohim y Él se manifiesta como Él elija manifestarse. Nadie se lo puede impedir. Pero nunca te acuerdes, nunca se te olvide, perdón. Él es espíritu. Y si tú te acercas a Él y lo quieres adorar, es necesario que le adores en espíritu.
No hay otra forma. No lo puedes adorar con tus obras, no lo puedes engañar con que, ay, I love you, Jesus. No, él no come de eso. Tiene que ser una relación de espíritu a espíritu. Por eso es básico, es indispensable que en nuestro fundamento, al regresar a las raíces de nuestra fe, vayamos con esto bien claro. Mi Abba es espíritu, y el que se acerca a él es necesario que se acerque, que le adore, que le alabe, que le cante, que lo haga todo en espíritu y en verdad. El próximo sábado vamos a continuar hablando más sobre esto. Le voy a hablar de lo que es la definición en griego de lo que es espíritu, que nos enseña o qué ayuda nos da esa herramienta Strong, pero son simplemente ayudas. Quien realmente te va a dar testimonio de quién es Él es el mismo Ruach. Pero vete con este versículo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Mire, hermano, búsquela en la católica, búsquela en la Kadosh israelita, búsquela en donde usted la quiere buscar. Le va a decir lo mismo con diferentes palabras. Que el Eterno me los continúe bendiciendo grande y ricamente, y esperen la siguiente enseñanza que voy a dar sobre esta gran bendición que tenemos todos los hijos de Dios, de ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Ruach HaKodesh, y ser guiados a toda verdad.